Bueno, buenas tardes a todos. Hola, profe. Bien, arrancamos tema nuevo. En general, todo lo que viene ahora tiene alguna otra característica porque tiene que ver con efectos magnéticos. Y como ustedes han visto en teoría, tiene como particularidad, como diferencia con respecto al álgebra que nos ayudó en la parte de campo eléctrico, es que ahora aparece el producto cruz, el producto vectorial, ¿sí? Entonces, necesariamente cuando yo tengo el producto vectorial tengo que trabajar sí o sí en 3D, en R3, porque al hacer producto entre dos vectores, el tercer vector resultante me da en una tercera dimensión. Entonces, bien, es decir, implica un poquito más de imaginación. Seguramente han estado hablando de la regla de la mano derecha, ¿sí? O la regla del tirabuzón, y los dibujos asociados también tendrán por ahí ciertas características que nos van a ayudar a interpretar en el espacio lo que tenemos que resolver. Bien, bueno, a ver, para comenzar a ver la práctica, vemos en principio, a ver, discúlpenme un poquito. Bueno, sí, disculpen. Bueno, estábamos viendo, entonces, lo que vamos a ver ahora es el ejercicio, vamos a empezar por el ejercicio 1. Bien, ejercicio 1, que tiene que ver con la primera parte de este tema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que ustedes han visto, lo que empezamos a ver ahora son fuerzas magnéticas, ¿sí? Y la fuerza de origen magnético la vamos a evaluar sobre cargas en movimiento y sobre conductores por los cuales circula una corriente eléctrica. En el caso del ejercicio 1 me está pidiendo, me dice si en un cierto instante un protón se mueve, me da la velocidad a través de una región en la que hay un campo magnético y me da la magnitud del campo magnético, me dice que se desconoce la dirección. Bueno, me preguntan cuáles son las magnitudes mayor y menor posible de la aceleración del protón debida al campo magnético. Bien, o sea, la aceleración. Cuando me habla de aceleración tengo que pensar que me está hablando de la masa del protón, porque, bueno, tendré que poder evaluar la fuerza magnética y a continuación poder evaluar la aceleración. Y luego en el punto B me dice, si en ese instante la aceleración real del protón es 1/3 de la magnitud mayor del inciso A, ¿cuál será el ángulo entre la velocidad del protón y el campo magnético? Bien, todo tiene que ver con lo mismo, todo tiene que ver con la expresión, recordemos, o sea, todo tiene que ver con la expresión de la fuerza magnética, que vectorialmente tiene que ver con el valor de la carga de la partícula que se está moviendo, el vector velocidad de esa partícula, una cruz, y el vector campo magnético en la región, ¿sí? Bien, digamos, a nivel práctico, este producto vectorial se resuelve con la mano derecha o la regla del tirabuzón, que ya seguramente han trabajado en álgebra. Bien, y si la carga Q es positiva, como es nuestro caso, porque se trata de un protón, entonces, bueno, la dirección de la fuerza tendrá, por la regla de la mano derecha, la misma dirección de este producto vectorial. Ahora, si una vez que uno hace este producto vectorial hay que escalarlo por un valor negativo, por ejemplo, la carga de un electrón, entonces el sentido final del producto vectorial va a tener que girar 180 grados, entonces la dirección de la fuerza tendrá que apuntar en sentido contrario, ¿sí? Bueno, en este caso,
Me pide la mayor aceleración que pueda llegar a tener el protón. Bueno, la aceleración, el máximo valor de aceleración va a ser la fuerza máxima sobre la masa de dicho protón. ¿Y cuál es la mayor fuerza que podrá llegar a experimentar el protón en algún movimiento dentro de esta región? Y aquella en la cual el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo sea de 90 grados. Es ahí donde el producto vectorial tiene el máximo valor. Y si sabemos que el módulo de la fuerza es Q por B por el seno del ángulo, entonces seno de 90 valdría 1 y el valor máximo de la fuerza sería Q por B sobre M. ¿Se entiende? Bien. Bueno, sería cuestión de intercambiar los valores de la carga, la velocidad y el campo para dar con el resultado que está en la guía de trabajos prácticos. Y evidentemente, por acá lo tengo anotado, esto da 1,25 por 10 a la 13 metros por segundo, ¿sí? por segundo cuadrado, perdón. Por segundo cuadrado. Esta es la aceleración máxima. ¿Cuál sería la aceleración mínima? Bueno, la aceleración mínima evidentemente va a ser 0 para la misma rapidez para el mismo campo, pero con alguna dirección relativa entre el vector velocidad y el vector campo, tal que el ángulo sea de 0 grados, ¿sí? O de 180 grados, en donde el seno valga 0 y en consecuencia la fuerza magnética sobre la carga se haga 0 y en consecuencia no tenga aceleración. Bien. Y la parte B del mismo problema me pedía qué pasa si en ese instante la aceleración real del protón es 1/3 de la magnitud mayor, vale decir, de este valor, ¿sí? Si llegase a ser esa aceleración 1/3 de la aceleración mayor, entonces ¿cuál es el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo? Bueno, evidentemente eso, a ver, si este era el inciso A, el inciso B me está diciendo de que si la aceleración, ¿sí? Si la aceleración máxima, ¿qué fue? Fue Q por B sobre M. ¿Sí? Esa fue la aceleración máxima que consiguió el protón. Y yo pretendo ahora tener 1/3 de esa aceleración máxima. Para 1/3 de esta aceleración máxima, la realidad es que yo tengo que tener acá la fuerza magnética, que va a ser igual a Q por B por el seno del ángulo, entre la velocidad y el campo. Bien, en consecuencia, tomando en cuenta que este valor es igual a este otro, en definitiva, el ángulo termina siendo el argumento seno o arco seno de 1/3, ¿sí? Arco seno de 1/3, y ahí resuelvo el problema en su parte B, que da 19, esto da 19,5 grados. 19,5 grados. Ahí está. Bien. Bueno, ese fue el problema 7.1, que tiene que ver entonces con el movimiento de una carga puntual en un campo magnético. No sé si hay alguna pregunta asociada a esto, o está todo bien.
Bien, entonces, el próximo ejercicio propuesto para resolver ahora será el ejercicio 7.3, ¿sí? Que también tiene que ver con una partícula, también tiene que ver con la fuerza sobre una partícula en movimiento dentro de un campo magnético. A ver, recordemos, qué decía este ejercicio 3. Acá está, dice, una partícula con una carga de, otra vez una carga positiva, ¿sí? 4,85 microcoulombios, se desplaza con una velocidad v, ¿sí? Una velocidad v en negrita, vale decir que es un vector, y bueno, efectivamente me dice 8,96 por 10 a la 4 metros sobre segundo, j, vale decir que se está dirigiendo, o sea, me están dando el vector velocidad según las componentes de este vector, y tiene componentes solamente en la dirección del eje y. Bien. Me dice la fuerza que experimenta. También la fuerza en negritas aparece como una cantidad vectorial con componentes x y z. Fíjense que tiene una componente en x, no tiene componente en y, y sí tiene componente en z, ¿sí? Dado los versores que están colocados también en negritas. Bien, debido a un campo magnético B, determinar las componentes de ese campo magnético sabiendo que su magnitud es de 26 militesla. ¿Sí? Bien. Entonces, de nuevo está interviniendo el tema de una fuerza magnética sobre una carga, ¿sí? Pero este problema es un poquito más fino que el de recién, porque el de recién me pedía condiciones extremas, condiciones máximas, que yo sé que implican un ángulo de 90 grados entre velocidad y campo, y condición mínima que implicaba un ángulo de 0 grados o 180 eventualmente. Bien. Acá ya tengo vectores, ¿sí? Vectores, entonces tengo que volver a plantear lo mismo de lo cual empezamos recién. Es decir, a ver, en principio, yo tengo, de nuevo, yo sé que la fuerza vector es igual a Q por B vectorial B. Bien. Este producto, yo sé que es escalar ¿qué cosa? Un determinante donde acá tengo I, tengo J y tengo K, ¿sí? Acá tendré que poner las componentes del vector velocidad. Resulta que el vector velocidad tiene una sola componente, la componente X del vector velocidad vale 0, la componente Y vale algo, B sub I, pongámosle, y la componente Z vale 0, ¿sí? Vamos a usar mucho cálculo simbólico, porque si me pongo a copiar todos los numeritos, se me extiende mucho el pizarrón y se nos va a ir mucho tiempo, ¿sí? Después basta probar con la calculadora y verificar que los números que aparecen en el solucionario son correctos. Son correctos, están controlados. Bien, entonces, acá tengo el vector velocidad como una terna, 0, B sub I, 0. Bien, me preguntan por el campo magnético. El campo magnético debería estar acá, tiene que estar acá, con sus componentes B sub X, B sub Y y B sub Z. Y como conclusión de todo esto, ¿yo qué obtengo? Obtengo el vector fuerza. Resulta que el vector fuerza tiene una componente en Y y en Z. Una componente en X y en Z. No. Sí, en X y en Z. En Y y en Z. Bueno, entonces, el vector fuerza será 0, FI, FZ. Así. No, profe, No. en X y en Z. Perdón. O sea, es Y y K. Por Ahí eso. está. En Y y K, tenés razón. F en X, 0 y F en Z. Ahí está. Bien, de esta situación yo puedo armarme de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Porque fíjense que, a ver, si yo empiezo a plantear
si yo empiezo a plantear la resolución de este determinante, puedo obtener la componente en X, porque la componente en X va a ser el valor de Y por el cofactor que corresponde, que va a ser este por este, menos este por este. Vale decir, de acuerdo a lo que yo tengo acá, la primer componente va a ser igual a Q B sub I por B sub Z, ¿sí? O sea, si lo desarrollamos el determinante por la regla de cofactores, sería este elemento por el cofactor correspondiente, que sería este por este menos este por este. Sería lo que tengo acá. Esa sería la primer componente del vector fuerza que viene como consecuencia de todo este cálculo, ¿sí? Después aparece, siguiendo con la regla de cofactores, el segundo elemento que se me va a anular, porque si yo anulo fila y columna, se acuerdan que era esto por esto menos esto por esto, y como tengo ceros, se me va a anular, por lo tanto, evidentemente está coincidiendo con el dato que tenemos del vector fuerza que tenemos que encontrar. Y finalmente yo tengo que el vector, la última componente que tiene que ver con este último elemento, tiene que ver con el valor de Q por este menos este por este. Es decir, me va a quedar menos Q, menos por la resolución del determinante, ¿no? Del cofactor correspondiente, menos Q por B sub I, B sub X, ¿sí? Bien. Bien, y todo esto tengo que igualarlo entonces a fx0 fz. fz. Es decir, acá tengo todo menos, o sea, de esta igualación yo puedo, de esta ecuación puedo despejar el valor de b sub z, comparando esto con esto, igualando esto con esto, y luego también poder despejar el valor de b sub x igualando esto con aquello. Bien, y finalmente, o sea que con este planteo yo puedo encontrar b sub x, puedo encontrar b sub z, y finalmente, sabiendo que la magnitud del campo magnético B, cuyo dato está en el problema, es la raíz cuadrada de bx al cuadrado más bi al cuadrado más bz al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo de acá voy a poder despejar b sub z y b sub x, y de esta expresión pitagórica podré sacar la tercer componente del campo, que sería b sub i, que no era ninguna de las que habíamos encontrado desarrollando el determinante, ¿sí? Es decir, acá hay que volver un poquito a manejar el tema del álgebra, y básicamente aprovechando que lo que nos dan y las incógnitas que tenemos tienen que ver con esta forma vectorial x y z de trabajar cada uno de los vectores que están involucrados en el problema, ¿sí? Bien. Bueno, preguntas. No nos ponemos a sacar numeritos porque es un lío bárbaro, son muchos numeritos. Eso después, tranquilo, ustedes con la calculadora empiezan a calcular y da sin ningún problema. Profe, yo tengo una duda sobre el ejercicio anterior, que usamos Dale. el ángulo para minimizar el ángulo de 0, o sea, de 0 grados, para que nos diera 0 todo. Pero Sí. si usáramos el de 270, nos daría -1. Sería También sería un valor máximo, sí, seguro. En ese caso sería un valor máximo, 90 claro, o 270. Ahí estaríamos también maximizando. Bien. Claro, sería un valor máximo en sentido contrario. Bien, perfecto. Sí, en general tenemos siempre esos dos ángulos para maximizar o minimizar. O sea, 90 o menos 90, o 270, o 0 o 180. Bien. Gracias. Bien. Bueno.
El próximo, no sé si hay alguna pregunta con respecto a este. No, profe. Deberíamos pasar entonces a ver el próximo ejercicio propuesto, que es el 7.5, ¿sí? 7.5 lo tenemos ahí en pantalla. ¿Qué me dice? Me dice una pieza recta de cable conductor de 26 gramos de masa y 35 centímetros de longitud, vale decir lo que está en el dibujito, está colocado como muestra el plano inclinado sin fricción, que forma un ángulo de 28 grados con respecto al horizontal. Existe un campo magnético uniforme vertical de 4 por 10 a la menos 2 Tesla en todos los puntos, ¿sí? Es decir, bueno, al decir un campo magnético uniforme, estamos dando a entender justamente eso. Recordemos que la palabra uniforme hace referencia a que en toda esa región del espacio el vector campo no solo tiene la misma magnitud, sino que tiene la misma dirección y sentido. Bien, ¿qué corriente y en qué sentido debería circular por la varilla para evitar que la pieza caiga por el plano inclinado? Bien. Bueno, a ver. A ver. Bueno, si dibujamos, si nos ayudamos de un dibujito viendo la rampa de esta manera, ¿sí? Y entonces en consecuencia podemos ver como acá el cilindrito que corresponde al conductor, que tiene una masa, y en consecuencia si tiene una masa entonces tiene un peso, ¿sí? Sabemos que este cilindrito, este pedacito de conductor, puede llegar a caer como consecuencia de la componente del peso en la dirección del plano inclinado. El plano inclinado tiene un ángulo que era 28 grados. 28 grados. En consecuencia, digamos, la geometría del problema al estilo de física 1, ¿sí? Sabemos que nos ayudamos siempre, en este caso, con un par de ejes cartesianos, pero que en vez de ponerlo X, Y, ponemos un eje X en la dirección del plano inclinado y un eje Y que podría en consecuencia ser normal a dicho plano inclinado. En tal situación, sabemos que si este ángulo vale 28 grados, este que está acá también vale 28 grados porque, en definitiva, esta recta es perpendicular a la rampa y la fuerza peso es perpendicular al piso, y en consecuencia, si acá tengo 28, acá también tengo 28. Y en consecuencia, la fuerza peso, yo sé que la puedo descomponer en una componente que es paralela a la rampa, esta que está acá, que sería la que me permitiría que el cilindrito caiga, y una componente perpendicular a la rampa que tendrá que ver con la reacción normal de la rampa hacia el elemento. Esa no nos interesa por ahora porque no tenemos rozamiento. ¿Sí? No nos interesa saber qué tan ajustado, cuánto es la fuerza normal, porque al no haber rozamiento, esa fuerza normal a la rampa no debería intervenir en ningún cálculo. Entonces, efectivamente, yo tengo acá una fuerza que va a tender a que esto caiga. ¿Cuánto vale esa fuerza, peso, o cuánto vale esa componente? P por el seno de 28. Bien, bueno, esa es la fuerza, o esa es la componente del peso que habría que contrarrestar con una fuerza magnética, dado que, según lo que me dice el problema, en la región hay un campo magnético hacia arriba, uniforme. Bien, si hay un campo magnético hacia arriba, entonces, bueno, acá hay que jugar un poquito otra vez con el espacio tridimensional y la regla de la mano derecha, ¿sí?
para ubicarnos en la terna de situaciones que se me van a dar alrededor de este conductor. Bueno, es bueno comentar que los dos primeros ejercicios que vimos tenían que ver con fuerza sobre una carga en movimiento. En cambio ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la ecuación que fuerza es igual a la corriente por el vector cable, se le podría decir, el vector conductor por donde va a circular la corriente, vectorial campo, ¿sí? La misma de recién, pero llevada a todo un flujo de carga que conforma la corriente eléctrica que están pasando por un conductor de longitud L, ¿sí? Entonces, a ver, a ver, en perspectiva, trato de dibujar un conductor por el que circula una corriente I, y acá hay un campo magnético, hacia arriba, ¿sí? Este dibujo está en perspectiva, entonces el campo magnético y el vector L sería el vector longitud de este conductor. Vale decir, el vector longitud, ¿qué dirección tiene? Y la dirección de la longitud, la dirección del cable. ¿Y qué sentido tiene? ¿Para dónde apunta el vector L? Y apunta en el sentido de la corriente, ¿sí? Sin olvidarnos que la corriente no es un vector, la corriente es un escalar. Que uno ponga una flechita como para ayudarnos a indicar el sentido de circulación de la corriente es otra cosa. Pero la corriente es un escalar, es un número. Ahora, si la corriente tiene esta dirección, el vector L tiene esa dirección, ¿sí? Vector L, que es el que interviene en la fuerza sobre dicho conductor. Bien, entonces, esto es un dibujo plano. Yo estoy viendo la rampa de perfil y el conductor de perfil. Este sería un dibujo en perspectiva, en donde yo estoy pensando que el campo y el conductor están a 90 grados. ¿Sí? Acá yo tengo 90 grados entre campo y conductor. Es el mismo conductor que tengo acá. Entonces, ¿cómo encuentro la magnitud de la fuerza? Tiene que ver con esta ecuación, en donde evidentemente, si el vector L y el campo magnético están a 90 grados, yo acá tengo seno de 90 que vale 1, no tengo problema, tengo, digamos, la posición más óptima para tomar la mayor fuerza. Ahora, ¿para dónde apunta el vector fuerza? El vector fuerza apunta según la regla del tirabuzón o la regla de la mano derecha. Entonces, a ver, si la corriente fuera para allá, yo tendría que hacer, usando la mano derecha, ¿no? La palma de la mano yo la extiendo en la dirección de la corriente, cierro la palma de la mano hacia la dirección del campo y el pulgar me estaría diciendo para dónde va la fuerza magnética, ¿sí? Tomando en cuenta que estos tres vectores están los tres, es un sistema ortogonal. O sea, si la corriente va para allá, la fuerza iría para allá. Si yo pienso que esta parte del dibujo tiene que ver con esta, si yo hago esto, la fuerza iría para allá, la fuerza magnética, y esto se caería más rápido aún. Y yo lo que quiero es que no se caiga, entonces digo, no, acá hay algo que está al revés. Entonces digo, a ver, hagamos circular la corriente en sentido contrario, vale decir que la corriente circule así, es como si acá, en este dibujo, la corriente estuviese saliendo del pizarrón, la corriente viene hacia nosotros, la corriente hacia así, nosotros estamos mirando desde acá, la corriente viene hacia nosotros, ¿sí? Y entonces, si hacemos la regla de la mano derecha, acá me he quedado como al revés, pero me voy a contracturar. Digo, si ven la corriente así y tengo que cerrar la mano hacia arriba, entonces el pulgar me estaría indicando que la fuerza estaría actuando para allá.
la fuerza de origen magnético. Pongámosle Fm. ¿Sí? Es decir, la fuerza tendría que circular en el dibujo que está en la guía de trabajo práctico, tendría que circular de derecha a izquierda. De derecha a izquierda sería la dirección apropiada para que por la regla de la mano derecha la fuerza magnética fuese hacia la izquierda, para allá. Bien, y esa es la fuerza que tendría que contrarrestar este vector, esta componente del peso, ¿sí? La podríamos trasladar acá, la componente del peso, que era ese valor. ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto debería valer esa fuerza magnética? Bueno, debería tener un valor tal que a la vez, aprovechando la geometría del problema y viendo que si este ángulo es de 28, este ángulo también es de 28 grados, entonces, digo, la componente de la fuerza magnética que estaría actuando en la dirección del plano inclinado sería Fm por el coseno, ¿sí? Por el coseno de 28 grados. ¿Sí? Entonces, la componente del peso me ayuda con el seno de 28. La componente de la fuerza magnética me ayuda con el coseno. En definitiva, son proyecciones sobre la dirección de la rampa. Bien, en definitiva, bueno, acá tengo masa por gravedad por el seno de 28 grados. ¿Y acá qué voy a tener? Voy a tener la intensidad de la corriente por la longitud del cable, por la intensidad del campo magnético, por el seno de 90, porque el cable y el campo están a 90 grados, por el coseno de 28 por la geometría del plano inclinado que yo tengo. ¿Qué tengo que despejar acá? El valor de la corriente. ¿Sí? Va a decir que la corriente me va a quedar igual a M por G sobre LB, seno de 28 sobre coseno de 28, vale decir la tangente de 28 grados. ¿Sí? Calculo todo eso y obtengo el resultado. 9,68 amperes. Y ahí está la respuesta al ejercicio. Y este es el primer ejercicio que salimos de la carga puntual que anda volando por el espacio y ya nos concentramos en un conductor por el cual está circulando una corriente eléctrica. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? Profe, Sí. en una primera instancia, usted supuso que la corriente estaba como si entrando al pizarrón. Claro, yo tengo dos alternativas. ¿Sí? O la corriente va por un lado o va para el otro. El dibujo que yo intenté hacer acá es como que yo estoy mirando el pizarrón acá de frente, un dibujo plano, como si estuviera mirando desde acá. ¿Sí? Y acá está la rampa. Entonces, evidentemente la corriente tiene que venir hacia mí, tiene que ir de derecha a izquierda en el dibujo, a los efectos de que el sentido de la fuerza magnética vaya en el sentido adecuado. ¿Se entiende? Claro, perfecto, gracias. Eso Si, era. si la corriente la apunto para el otro lado, la fuerza que pueda despejar, digamos, no me va a servir porque va a ayudar a que esto se venga abajo. No va a contrarrestar la componente del peso. Bueno, perfecto, gracias, profe. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bueno, vamos entonces a leer el ejercicio que sigue propuesto, que saltaríamos al 7.8, ¿sí? El 7.8.
7, 8. Acá arriba, ahí está. Bien, ¿qué tiene que ver con lo último? Cuando yo entré a la clase del profesor Martínez, en los últimos 10 minutos estaba hablando justamente de esto, del momento de torsión sobre una espira de corriente, el vector mu, todo eso, ¿sí? Tiene que ver con esa parte de la teoría. Fíjense, dice, una bobina de 35 espiras apretadas. Tiene un radio de 8,20 centímetros, una corriente de 0,18 amperes. Bien, y se encuentra en un campo magnético uniforme de una magnitud 480 militesla, con el cual forma un ángulo de 64, que forma un ángulo de 64 grados con el momento magnético de la bobina. Bien, a ver, paremos un ratito ahí. ¿Qué significa una bobina de, en este caso, 35 espiras apretadas? Cuando ustedes vean, cuando veamos la semana que viene el próximo capítulo, ahí hay algunas precisiones en cuanto a la forma constructiva de las bobinas. Pero recién, por ejemplo, el profesor Martínez les estaba hablando de una espira de corriente. Una espira que puede ser rectangular, puede ser circular. Supongamos una espira circular. Bien, si esta espira, esto es un conductor por el cual está circulando una corriente eléctrica, una corriente I, ¿sí? Está circulando en este sentido. Bueno, yo sé que en forma perpendicular al plano de la espira, yo tengo un vector área. Un vector área, ¿sí? El área siempre es un vector, su magnitud es representativa de los metros cuadrados que representa, y su dirección es normal al área que representa. ¿Y qué sentido tiene? Porque el sentido puede estar por un lado o puede estar por el otro. Ya eso lo hablamos cuando estábamos con la ley de Gauss, ¿sí? Si yo tengo un área plana, el sentido puede ser para un lado o para el otro. Ahora, en Gauss, recordemos que por convención, el vector área era siempre, por convención, con un sentido saliente al área. ¿Pero por qué? Porque era un área cerrada, era una superficie gaussiana, que entonces yo decía, el elemento de área, el diferencial área que sale es positivo, que sale hacia afuera del volumen encerrado. Pero en este caso, yo tengo una espira, esa espira me está delimitando un área, y el vector área puede ir para un lado o para el otro, siempre perpendicular al área, pero ¿qué sentido tiene? Bueno, el sentido que tiene lo podemos determinar según el sentido de circulación de la corriente, como si fuera también un sentido de tirabuzón, o de enroscar o enroscar o desenroscar. Fíjense, si yo estoy haciendo circular corriente así, ¿sí? Estoy como quien dice desenroscando para arriba, el vector área lo voy a apuntar para arriba. Si yo por el contrario trato de apretar esta tapita, ¿sí? Estaría pensando en un vector área que apuntaría en consecuencia para abajo. Bueno, vamos a dejarlo para arriba, es decir, vamos a conservar el sentido de la corriente que en principio habíamos anotado. ¿Y yo qué tengo acá? Tengo una espira por la cual circula una corriente, tengo un vector área y tengo un vector mu, que es el momento magnético de esta espira. Es un vector, sí. ¿Qué dirección tiene? La dirección del área, ¿sí? ¿Y qué es lo que es mu? El área por el escalar I. Eso lo vieron recién. Para una espira. Pero si yo tengo un montón de espiras apretadas, ¿cuántas espiras apretadas tengo? ¿Qué sé yo? N espiras apretadas. Yo mu lo sumo o lo multiplico por sí mismo n veces, porque tengo n espiras que están juntitas acá, ¿sí? Están tan apretadas que todas tienen, se puede considerar que todas tienen o delimitan la misma área, ¿sí? Entonces, eso es un montón de espiras apretadas. En vez de dibujar, es como si fuera una sola espira, pero cuando yo la miro con una lupa, digamos, no veo una espira, veo un montón de alambritos que están dando vuelta, todos con el mismo radio en la misma región del espacio.
Entonces, ese es un montón de espiras, un conjunto de espiras apretadas que en consecuencia van a poder ser trabajadas magnéticamente en función de su momento magnético, que va a ser igual a I por A, por N, porque son N. Bien. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguramente, entonces yo acá voy a sacar el vector A y voy a poner directamente, vectorialmente, el vector mu. Y yo sé, a ver, lo que decía el profesor recién, concretando por lo que decía, si yo tengo en este lugar un campo magnético para allá, bien, lo que va a tender a ser el campo magnético sobre mu es un torque. El torque va a tener que ver con el vector mu y el vector b según un producto plus. Y el torque va a hacer que la espira tienda a moverse para buscar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio lo logra cuando el torque vale 0. Y el torque va a valer 0 cuando el ángulo involucrado acá sea 0. Vale decir, cuando el vector mu se alinee con el vector campo. El vector mu se va a alinear con el vector campo. En lo que se pasa a llamar equilibrio estable, porque bien yo podría poner acá un ángulo de 180 grados, en donde el seno de 180 también vale 0, y en donde el mu apuntaría en sentido opuesto al campo magnético, y ese también sería un equilibrio de lo que se llama inestable, porque basta soplarla al cuadro de espira para que dé 180 grados y busque el equilibrio estable con el ángulo, con los dos vectores en el mismo sentido. ¿Sí? Bien. Bien, sobre esto trata nuestro problema. Y acá es importante que tengan la precaución, porque hay muchos errores que siempre se cometen por no interpretar bien los enunciados asociados a estos problemas. Cuando yo tengo un problema de esto, es muy común que se me dé como dato el ángulo. ¿El ángulo entre qué? Y ahí está el problema. Me pueden dar el ángulo entre el vector mu y el vector b, o me pueden dar el ángulo entre el cuadro de espiras y el vector b. Fíjense que son dos ángulos distintos. Si yo tengo, acá el ejercicio, por ejemplo, me decía que el ángulo forma un ángulo de 64 grados con el momento magnético de la bobina. El campo magnético forma un ángulo de 64 grados con el momento magnético de la bobina. Vale decir que este ángulo es 64 grados. ¿Sí? Bien. Quiere decir entonces que el campo magnético tendría un ángulo de, digamos, con respecto al plano de la bobina del complemento, vale decir 26. Es decir, yo lo que siempre necesito es el ángulo entre el vector mu y el vector campo. En este problema me lo dan, explícitamente me dicen que vale 64 grados. Pero también suelen dar el ángulo entre el vector campo y el plano de la espira. Bueno, en ese caso debería buscar el complemento a 90 para encontrar el ángulo entre mu y b. ¿Sí? Bueno, un comentario nada más. Entonces nos ponemos a resolver este problema. En definitiva, lo que me está pidiendo es que yo calcule el trabajo que haría el campo para llevar la bobina a su posición de equilibrio estable, vale decir, el vector mu alineado con el vector campo. A ver, entonces, bueno, acá hay que calcular, el vector mu, la magnitud del vector mu, que va a ser el número de espiras, 35, el área, pi por radio al cuadrado, en metros, por supuesto,
por la intensidad de la corriente. Todo eso lo tengo por acá, me da 0,133 amperes por metro cuadrado, que sería la manera de medir la magnitud del momento magnético de este cuadro de espira, ¿sí? Bien, el trabajo. El trabajo tendrá que ser la integral del tau diferencial tita entre un tita inicial y un tita final, ¿sí? Siempre el trabajo asociado a una rotación de algo tiene que ver con esa expresión. Ahora, hay que tener acá las mismas consideraciones que teníamos cuando resolvíamos el trabajo de un dipolo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque me están preguntando por el trabajo que hace el campo magnético. El campo magnético lo que va a tender a hacer es que el vector mu se alinee con el vector campo. En ese alinear, el ángulo, que en principio vale un valor y si busca el equilibrio, el tita final deberá ser 0, porque si busco el equilibrio estable se logra cuando los dos vectores están alineados, entonces el tita final sería 0. El tita inicial serían los 64 grados que en principio nos da el ejercicio, ¿sí? Ahora, el tema es que en la medida que el campo hace un trabajo positivo, el delta tita o el diferencial tita va disminuyendo. Ese cambio de situación, de que un trabajo positivo implica una disminución del incremento angular, obliga a que en la expresión de cálculo, para que las cosas me den bien, insertar un signo negativo para contrarrestar esa aparente contradicción. Es decir, yo acá tendría que poner la integral desde 64 grados, que es el ángulo inicial, a 0 grados, que es el ángulo final, de tau, que es mu por b por el seno de tita, que acá tenía un producto vectorial, por el diferencial de tita, y acá le voy a meter, como digo, un signo negativo como consecuencia de acomodar esa situación de que un trabajo positivo estaría provocando una disminución del delta tita. Cuando yo hago esta cuenta, cuando hago esta integral, para este caso, y con este negativo por delante, me va a dar de 35,9 milijoule. Y esa es la respuesta al punto A de este problema. ¿Alguna pregunta? Profe, perdón que no escuché por qué fue el negativo ahí adelante, después del integral, en el trabajo. Ese negativo, yo estaba mirando la versión del libro que tengo yo, no está explicado en esta, o por lo menos no lo vi, en esta parte del cálculo del trabajo sobre un dipolo magnético. Pero es necesario colocar el negativo para que el resultado dé positivo. ¿Por qué hay que colocar el negativo? Porque el trabajo de la fuerza magnética estaría generando una disminución del valor de tita. O sea, el diferencial de tita tiende a disminuir cuando el trabajo es positivo. Esa situación de que un trabajo positivo implica una disminución del ángulo, obliga a poner un signo negativo. Esa explicación estaba en el mismo análisis, pero para dipolos eléctricos, allá por la unidad, la primera unidad de la materia. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien, entonces, hacemos esta picardía de tener que meter un negativo para que el resultado dé positivo. Profe, Sí. le hago una pregunta. ¿En qué caso el trabajo sería negativo? O sea, la torca... El trabajo, claro, el trabajo va a ser negativo
el trabajo va a ser negativo si yo, por ejemplo, estoy pensando si yo sigo pensando en el trabajo de la fuerza magnética, Ujú. y en vez de poner de 64 a 0, pongo de 64 a 90. Claro, claro, está bien. Entonces, a ver, ¿quién torció el momento mu a 90 grados? Bueno, alguna fuerza externa, evidentemente. O sea, si esto yo lo dejo naturalmente, el vector mu tiende a alinearse. Entonces, Claro, el trabajo de la fuerza magnética va a ser positivo. Ahora, ¿cuál es el trabajo de la fuerza magnética si en vez de disminuir, crece? Bueno, hubo alguna fuerza externa que lo torció, ¿de acuerdo? pero no Pero es el la campo torca esa. magnético, ¿cómo? No es la torca esa. O sea, la torca Claro, siempre va a ser positivo. Trabajo positivo por para eso. llegar al ángulo cero. Claro, si yo dejo el campo magnético actuar, el trabajo va a ser positivo. Ahora, si yo, como ahora pide la parte B del ejercicio, la parte B del ejercicio dice, ya lo leemos, dice, ¿qué trabajo debería hacerse para llevar la bobina desde la posición inicial, o sea, los 64 grados que teníamos, hasta la posición en que su energía potencial sea máxima? ¿Sí? ¿Cuál es la energía potencial máxima? La energía potencial máxima del dipolo va a estar cuando el vector mu esté ahí, a 180 grados, cuando el vector mu rote a 180 grados. ¿Por qué va a ser la energía potencial máxima? Porque esto, a ver, en esta situación tengo la posibilidad de tener el mayor recorrido para torcer el cuadro de espiras 180 grados hasta volver a poner el vector mu alineado con el vector B. O sea, en la medida que yo más me alejo del equilibrio estable, mayor energía potencial voy acumulando. Fíjense algo muy interesante. Aquí es igual por definición. Por definición, ¿cómo se evalúa la energía potencial de un dipolo magnético? Esto es igual es parecido a lo del dipolo eléctrico. Esto es igual al negativo del producto punto entre mu y B. ¿Sí? Bien, entonces, cuando los dos vectores están alineados, el ángulo vale 0. Y la energía potencial es la más chiquita de todos porque el sistema está en equilibrio. El sistema llegó al equilibrio, ya no tengo energía potencial, no tengo, como quien dice, ningún resorte estirado, ¿sí? o comprimido para liberar la energía. Logré el equilibrio, se quedó todo tranquilo, la energía potencial es la más chica de todas. ¿Cuánto vale? ¿0? No, vale un valor negativo. Ahora, empiezo a estirar el elástico, y pongo el vector mu acá, a 90 grados. Bien, si yo lo suelto, hace esto. Bueno, lo tengo a 90 grados. ¿Cuánto es la energía potencial? Y el coseno de 90 vale 0, la energía potencial vale 0. O sea que no tengo energía potencial. Sí, tengo energía potencial, vale 0. Es mucho, 0 es mucho más que el valor negativo. Bien, ¿y cuál es entonces el mayor valor de energía potencial que puede acumular este dipolo magnético, este momento magnético en un campo magnético? Cuando está acá. Porque cuando está acá, tengo la mayor tensión posible para que esto se dé vuelta y logre la energía estable, en cuyo caso lo que me va a aparecer acá va a ser el coseno de 180, que vale menos 1, menos por menos más, y ahí el valor de energía es el máximo valor, porque es el máximo valor positivo. ¿Sí? Entonces, jugando un poquito con esto, estamos viendo que el trabajo implica una variación de energía potencial. La energía potencial 0 no es la mínima, la energía potencial mínima es negativa. La energía potencial máxima va a ser positiva.
Y una energía mediana es, por ejemplo, la que vale 0 joules. Bien. Bueno, este problema no me habla de energía, pero viene bien que lo tomemos en cuenta. Entonces, volviendo al ejercicio, ¿qué me dice el ejercicio en su parte B? ¿Cuál es el trabajo? Y no me dice el trabajo de la fuerza magnética, el trabajo del campo magnético. El inciso A me preguntaba por el trabajo del campo magnético. ¿Cuánto terminó valiendo? 35,9 millijoules. Bien. ¿Cuál es el trabajo de mi mano, de una fuerza externa, si quiero tomar la mismo cuadro de tira y llevarla, el vector mu, a 180 grados con respecto a B? Bien, es el mismo cálculo, perdón, no es, ¿qué es lo que cambiaría? ¿Qué es lo que cambiaría? Cambiaría que en este caso el trabajo no es de la fuerza magnética, el trabajo va a ser de una fuerza externa. Y como el trabajo va a ser una fuerza externa, acá le voy a cambiar, ¿sí? Le voy a sacar el negativo y voy a hacer que la espira gire desde que su momento esté a 64 grados hasta que llegue a 180. 180 grados. Cuando yo saco la cuenta, el trabajo que yo hago deberá ser positivo o negativo. Positivo. Positivo, porque yo estoy torciendo el dipolo para que mu esté a 180 y lo logro. O sea, si yo hago esto y mu hace eso, mi trabajo es positivo. ¿Cuánto da? Ya les digo, 91,8. 91,8 millijoules. Perfecto. Yo quise torcer el dipolo y lo torcí. O sea, quise que el dipolo fuera para allá y el dipolo fue para allá. Mi trabajo fue positivo. ¿Cuánto valió? 91,8 millijoules. Ahora, mi trabajo positivo que ha valido eso, mientras yo hacía este trabajo, el campo magnético también hizo su trabajo. ¿Cuánto valía el trabajo del campo magnético en este inciso B? Que no lo pide el enunciado. Y el mismo valor con signo cambiado. Es decir, ese hubiese sido el trabajo del campo magnético si el dipolo, en forma antinatural, hubiera torcido su momento mu para ponerlo a 180 grados de B. ¿Sí? Pero no, me piden un trabajo externo. Bueno, el trabajo externo entonces fue de 91,8 millijoules. ¿Sí? A ver, es lo mismo que pensar en decir, bueno, esto es un borrador que tiene un peso, y si yo con mi mano hago un trabajo positivo levantando el borrador, el mismo trabajo en joule positivo es el que hace el peso, pero el peso va a ser un trabajo negativo, porque el peso apunta para abajo y yo el borrador me lo llevo para arriba. El mismo valor negativo del trabajo del campo gravitacional es el valor positivo del trabajo de mi mano, cuando yo subo el borrador. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Profe, ¿el trabajo se podría haber calculado en relación a la energía potencial también, como la variación de la energía potencial? Claro, claro, seguro. Tomando en cuenta la energía potencial, evaluar el valor de U en la posición final y en la posición inicial, hago el delta U, le cambio el signo y tengo el trabajo de la fuerza magnética. Si hago el delta U sin el cambio de signo, tengo el trabajo de una fuerza externa. En definitiva, Gracias, profe. cuando yo integro mu por b por el seno de tita, voy a tener un mu por b por un coseno de tita que hace referencia a este producto punto. Es lo mismo. Bien. Bueno, pasemos, si no hay preguntas, al próximo enunciado que vamos a trabajar.
que será el 710, ¿sí? 710. Bueno, que tiene esa forma cúbica. Dice, la forma cúbica de la figura tiene 35,4 centímetros de arista. Y está sumergida en un campo uniforme, ¿sí? Un campo uniforme vale decir que, fíjense que ahí está el vector campo, que tiene una componente en X, que es siempre la misma, una componente en Z, que es siempre lo misma, no tiene componente en Y, ¿sí? Por eso es un campo uniforme. En cualquier parte del espacio yo tengo el mismo vector. Bien, hay un cable que está ahí marcado en rojo, que sigue la dirección ABCD, según esa dirección, por donde va a circular una corriente de 6,5 amperes. Bien, el problema me pide determinar la fuerza sobre cada tramo recto del cable, o sea que vamos a tener que calcular 3 fuerzas, una para AB, otra para BC y otra para CD. Y en el punto B me pide que anote la torca neta para todo el cable si el eje de rotación con respecto al cuarto más la torca es el eje que pasa por A y B, ¿sí? Por la arista AB. Bien, y acá tenemos todo esto tiene que ver con cálculo con, digamos, el producto cruz y con los vectores que están involucrados. Van a decir otra vez el determinante, IJK, y los vectores que están involucrados en el cálculo de todo esto. A ver. A ver, vamos a dibujar el sistema. Bien, entonces acá tenemos A, B, vamos a poner un rojo acá, AB, acá tendríamos la parte BC y acá CD. ¿Sí? Bien, esto es X, esto es Y y esto es Z. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular 3 fuerzas sobre los 3 tramos de conductores. ¿Cuál sería? A ver, si yo pienso en la fuerza sobre el conductor AB, tendría que plantear, recordando que, de nuevo, fuerza vector es igual a la intensidad por L vectorial campo, ¿sí? Bien, entonces, acá voy a poner la intensidad como escalar, que me está escalando al determinante. El determinante es IJK. La segunda línea tengo que poner las componentes del vector L. Para el tramo AB, ¿sí? Las componentes del vector L tiene en la dirección de X la longitud, llamémosle, bueno, teníamos la longitud de cada arista, llamémosle L minúscula, ¿sí? L minúscula del cubo. Entonces, en X yo tengo que el vector L tiene componente L. En Y no tengo componente. Y en Z tampoco tengo componente, ¿sí? Vale decir, nuestro vector L mayúscula para el tramo AB tiene componentes L00. L00. Bien. Y el vector campo, que es el que va abajo, tiene componentes. Tiene una componente acá, que se llama BX, no tiene componente en Y,
tiene componente en Z, que es de sub Z. ¿Sí? Pongámoslo de manera así simbólica, porque si le ponemos los numeritos, se va a hacer mucho lío. Entonces, yo tengo las componentes del vector campo y armo para el tramo AB las componentes del vector L. Bien, y ahí voy a sacar las componentes de la fuerza que este campo genera sobre un tramo de conductor que está en esa posición. ¿Sí? Bien. Bueno, y así voy haciendo con el resto. A ver, ¿cómo sería el armado de este determinante cuando yo estoy pensando en el tramo que va de B a C? Sería la corriente por el determinante I, J, K, y ahí tengo que armar el vector L, pero el que me cubre el tramo de B a C. El que cubre el tramo de B a C tiene como componente en X, no tengo componente en X, ¿sí? Su dirección y su posición hace que X sea una constante. Entonces, yo acá en X tengo 0, en la dirección de Y, fíjense que cuando la corriente, porque recuerden que L es un vector longitud de un cable, pero tiene un sentido que tiene que ver con el sentido de la corriente. Y si la corriente va de B a C, entonces L vector también va de B a C. Y en ese vector L que va de B a C, resulta que la componente en I está creciendo de 0 a L. Y la componente Z, que va de acá hasta acá, está disminuyendo en un valor menos L. X no tiene variación, en Y yo tengo un crecimiento de L y en Z tengo una disminución a menos L. Y el vector campo sigue siendo X, 0, Y. ¿Por qué tendríamos una disminución de L, profe? Por la dirección de la corriente. Como yo me muevo en este vector L, si esta longitud L, tiene, como quien dice, proyecciones en los ejes X, Y y Z. La proyección sobre el eje X vale 0. O sea, esta diagonal, en su proyección sobre el eje X no tengo proyección. Ahora, esto como un vector, como si fuera un vector en el espacio, es un vector en el espacio. Este vector, si yo lo proyecto en X, tengo una proyección que vale L. Y si este vector yo lo proyecto en Z, tengo una proyección que vale menos L. Perfecto, ¿Se perfecto. entiende? O sea, yo Sí, sí. estoy armando vectorialmente una posición en el espacio. Entonces, este vector L, ¿qué proyección tiene sobre X? Ninguna. Y sobre Y esta altura. Y sobre Z, y esta proyección. Pero esta proyección es una división de Z negativa. Por eso aparece negativa. Perfecto, perfecto. Lo había visto como longitud y no como vector, por eso. Claro, es que es un vector. Sí, Bien, sí, ¿qué me quedó ocurre? clarísimo. Bien, falta la fuerza en el tramo CD. Bueno, lo mismo, ¿sí? La corriente por un determinante, IJK, y acá el tramo CD, ¿cómo es CD? CD, olvidémonos del otro tramo, CD va de arriba para abajo. Va de arriba para abajo. Entonces, ¿cuál es la proyección de este vector CD, de este vector L, con respecto a X? 0. ¿Cuál es la proyección de CD con respecto a Y? Y L, pero negativo, porque va hacia abajo. ¿Cuál es la proyección de CD con respecto a Z? 0. No tiene proyección en Z. Tiene proyección solamente en Y es negativa. Bien, de acá volveré a poner BX0, BY. Bien.
Bueno, resuelvo y me encuentro con los tres vectores, fuerzas que actúan sobre los tres tramos de conductor, los tres tramos rectos de conductor del recorrido de la corriente. ¿Se entiende? Entonces, acá hay mucho del álgebra, hay mucho de vectores y de una interpretación gráfica o de una buena imaginación para no meter la pata en los signos de los L's que están involucrados en el problema. ¿Se entiende? Bien. Bueno, eso es la fuerza sobre cada tramo de conductor. Y el último punto del problema me pide que calcule los momentos, que dé el momento de torsión de todo el sistema de fuerzas sobre un eje que pasa por acá. Es decir, si yo tengo que hacer la suma de los vectores tau, tengo que hacer la suma de los vectores tau. ¿Y los vectores tau de qué? De cada una de las fuerzas involucradas con respecto a un eje. Bueno, a ver, ¿cuál es el momento de torsión de la fuerza que está ejerciéndose en el tramo AB con respecto al mismo tramo AB? 0, porque sabemos que si la fuerza pasa por el punto o por el eje por donde yo necesito calcular un momento de torsión, eso vale 0, porque no tengo distancia. Entonces, esta fuerza me va a ocasionar un tau igual a 0. Vale decir, para responder este inciso B del problema, hace falta calcular dos momentos de torsión. Uno que corresponde a esta fuerza, sobre este tramo, y otro momento de torsión que corresponde a esta otra, sobre este tramo. Porque este tramo no genera momento de torsión con respecto al eje que pasa por el mismo cable. Profe, una pregunta. En los determinantes de las fuerzas, en lugar de BI no debería decir BZ en el segundo y tercer determinante. Discúlpame, gracias por... No sé por qué le puse... Ahí está, le agradezco. Profe, Sí. cuando así como en el ejercicio nos pide que calculemos, que determinemos la fuerza, ¿determinamos solamente el vector fuerza o determinamos también la magnitud del vector? No, O sea, le sacamos el módulo, no le sacamos el módulo, lo dejamos así como vector. No sé qué, a ver, permitime volver a leer. Dice, determine la fuerza sobre cada tramo recto de cable. Bueno, Sí, bueno, no dice la magnitud. por eso, la fuerza. La fuerza es lo que naturalmente sale en componentes X y Z de resolver esto. O sea, es el vector, es el vector. Si tuviera magnitud, diría magnitud. Pero al decir fuerza, yo interpreto que es el resultado de esto directamente. Bien. Claro, gracias. Bien, entonces, a ver, ¿cómo concluye esta primera parte? Que yo calculo el vector FAB, FBC y FCD. ¿Sí? Ya lo tengo el vector. En componentes genéricas X y Z. Más allá de que alguna valga 0. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Calcular el momento de torsión. El momento de torsión, vector. Recordemos que es el valor de R del brazo de palanca vectorial fuerza. ¿Sí? De física 1. Bien, y este vector R va, ojo con la dirección y sentido, el vector R va desde el punto en torno al cual estoy, a ver, si yo tengo acá no sé, tengo un tornillo, y tengo una llave, ¿sí? Yo acá estoy aplicando una fuerza para ajustar. Bien, ¿qué torque estoy haciendo? Tengo que aplicar este producto vectorial, ya lo sé, bien. Ahora, el vector R, ¿cuál es el vector R? Y el vector R es el vector que va de la tuerca al punto de aplicación de la fuerza. Bien, en ese sentido, ¿sí? El vector R va de acá, nace acá y termina ahí. Ese es R.
¿sí? Entonces, eso es importante porque acá hay que tomar en cada uno de los momentos de torsión que hay que evaluar, la dirección R que va desde el eje, desde la tuerca o desde el eje, hasta la fuerza, a donde está aplicada la fuerza. Bien, ¿y dónde va a estar aplicada la fuerza? Porque acá yo tengo un tramo de conductor, ¿sí? Acá tengo un tramo de conductor, acá tengo otro tramo de conductor. ¿Dónde va a estar aplicada la fuerza? La fuerza va a estar aplicada tomando en cuenta que el conductor es recto, es homogéneo, la corriente es única y el campo magnético es uniforme. Entonces, la manera de, digamos, aplicar la fuerza en un punto representativo es buscar el centro del conductor. Es buscar el centro, vale decir, ¿dónde va a estar aplicada la fuerza sobre el conductor que va de B a C? Acá. ¿Para dónde apunta? ¿Qué sé yo? Bueno, era el determinante que teníamos que resolver recién. Tendrá componentes X, Y y Z esa fuerza. ¿Pero dónde está aplicada? Acá. Podemos pensarla concentrada acá. Y en el tramo que va de C a D, y podemos pensarla que está concentrada ahí. Por las condiciones del problema. Bien, entonces, hagámoslo. ¿Cuál va a ser el momento de torsión tau que genere el tramo que va de B a C? B, C. Bueno, entonces, de nuevo, quiero que es esto, un determinante, IJK. Acá va el valor de la fuerza, ¿sí? ¿Qué fuerza? La fuerza de B a C. De B a C, la componente X. La fuerza de B a C, la componente Y. La fuerza de B a C, Z. ¿Sí? O sea, el resultado del cálculo anterior. Y lo que va acá son las componentes del vector R. Bien, entonces, sí, te escucho. Le hago una pregunta. Ahí, ¿dónde estamos tomando como el punto de torsión? O sea, el punto que queda fijo. El ¿O es eje toda la recta? sí, el eje AB. Ah, es toda. Bien. Todo ese eje. O sea, esto es como que le permito girar en torno a esa arista. Claro, bien, perfecto, gracias. Bien, entonces, ¿cuál es el vector R que va a ir acá? El vector R es el vector, como dijimos, que va de la línea en torno al cual estoy tomando momento al punto de aplicación de la fuerza. Ese es el vector R. Y el punto de aplicación de la fuerza yo lo imagino en el medio del tramo del conductor. Entonces, ¿cuáles son las componentes X y Z de este vector R? Bueno, serían, de nuevo, imaginando las proyecciones de este vector R sobre X, sobre Y, sobre Z. A ver, la proyección sobre X me va a dar 0. En cambio, la proyección sobre Y me va a dar L sobre 2. Y la proyección sobre Z me va a dar menos L sobre 2. El que va en sentido negativo, ¿no? Digo, este es el vector R. Las tres proyecciones sobre X y Z. Sobre X no tengo proyección. Sobre Y tengo una proyección vertical hacia arriba que vale L sobre 2. Y sobre Z tengo una proyección horizontal y negativa, o sea, menos L sobre 2. Bien. Y me falta el momento de torsión que genera en la lista está CD. También. Y JK, la FCD en X, la FCD en Y y la FCD en Z. Eso lo calculamos recién. ¿Y qué tengo que poner acá? Las componentes X y Z del vector R. Bien, ¿cuál es el vector R ahora? Bueno, el vector R... Profe, va a ser lo mismo que como cuando sacamos la fuerza CD,
nada más que a L lo vamos a dividir por 2. Claro, ahora tengo que mirar el dibujo y decidir para cada uno de los casos cuánto vale el vector R. Ahora el vector R, el vector que me dio el momento de torsión, que va del punto en torno al cual estoy tomando un momento al punto de aplicación de la fuerza. Ese ahora es R. Entonces, SR en R3, SR, ¿qué componentes, qué proyecciones tiene sobre el eje X? Ninguna. ¿Qué proyección tiene sobre el eje Y? Y esta que está acá, hacia arriba. ¿Cuánto vale? L, la mitad de L, porque va a parar a la mitad del cable, a la mitad de la arista CD. L sobre 2. L sobre 2. ¿Y qué proyección tiene sobre el eje Z? Y la proyección sobre el eje Z es todo esto, L, pero negativo, porque apunta en el sentido negativo del eje Z, ¿no? Bien, ahí está. El momento de torsión de este tramo y del otro tramo. O sea, que son vectores. En el más general de los casos, 3 componentes. ¿Cuál es el torque final? La suma de los dos vectores tau. La suma de los dos vectores tau. ¿Sí? Lo que no sé si me están... a ver. Anote, dice la torca neta para el cable ABCD si el eje de rotación pasa por los puntos A y B. Bueno, se entiende que entonces le tienen que dar el vector tau final, que es la suma de estos dos vectores tau. ¿Sí? No sé, a ver, me voy a fijar en el solucionario. Este es el 710. Sí, la sumatoria de tau aparece por componente, vale decir, no es que esté calculando el módulo de la torca final. Simplemente tengo que sacar este tau, sumar componente a componente y me da el vector tau. ¿Sí? El vector tau que según está en el solucionario aparece con componente en X y con componente en Y, no sin componente en Z. Profe, Te escucho. yo no entendí la R de la torca de CD. O sea, ¿cómo tomó las componentes? Bien, es decir, CD tiene una fuerza. Sí. Ya la calculamos en la pizarra anterior y que vale lo que valga. Ujú. Bien, lo que tengo que hacer ahora es el vector R, las componentes del vector R. El vector R Claro, que va sí es. desde el AB hasta la mitad del conductor CD. Ujú. Bien, SR lo que pasa es que está muy lleno de dibujo. Pero si yo voy desde este punto a la mitad del tramo CD, ese es el vector R. Este es el vector R, ¿sí? Sí, perfecto. Ahí. Este vector R lo tengo que colocar con sus 3 componentes. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que proyectar este vector R según el eje X, según el eje Y, según el eje Z, como si fueran sombras que yo proyecto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, Ahí entonces, claro, sobre el eje X no tengo nada, porque la variación de este vector está en el plano YZ. ¿Se entiende? Entonces, la proyección según el eje Y es esta altura, que es L sobre 2. Ujú. Cuando R va de acá hasta acá, la proyección en Y va de 0 a L sobre 2, en forma positiva. Bien, En bien, cambio, perfecto. el mismo vector proyectado sobre el piso, Ujú. sobre la Z, me está dando una proyección que apunta en sentido negativo, de la Z negativa. Ujú. ¿Vale? L. Perfecto, gracias, profe. Dale.
Bueno, es bastante complicado el ejercicio de modelar, digamos, pero en definitiva no es más que un trabajo vectorial, de saber armar los vectores que están involucrados en cada uno de los productos cruz, resueltos con determinantes. Profe, una Sí, pregunta. Así como nosotros pusimos el brazo de palanca, o sea, el origen en el punto B, podríamos haberlo hecho en el punto A también, pero hubiera sido más complicado para buscar el vector, o no podríamos haberlo claro, hecho porque así. yo estoy buscando digamos, la menor distancia del eje al punto donde está aplicada la fuerza. Si lo aplico desde acá, tendría que jugar con otro ángulo. Claro, Digamos, bien. ¿no? Bien, bueno, bueno, nos queda por ver un solo ejercicio, que es el 711. A ver, pasamos a leerlo. 711. Bien, que tiene que ver con efecto Hall, para decir lo último que dio el profesor recién. Dice, se muestra una cinta de silicio de 0,40 milímetros de espesor, 10 milímetros de ancho y 50 centímetros de largo, por la que circula una corriente de 2 amperes. La dirección es X, positivo. Bien, se aplica un campo magnético B en la dirección Y, positiva, con un módulo, y se mide un efecto Hall de 0,8 voltios, con el borde que está en la región de Z negativo a mayor potencial respecto al otro lado. Bien, eso no se entiende muy bien. Vale decir que ya lo vemos en el dibujo. Aceptando como válido el modelo de Hall, pregunta cuál es el signo y cuál es la concentración de los portadores de carga. Bien, a ver. A ver. Bien, yo tengo, fíjense que el modelo gráfico del problema está un poco al revés de lo que el profesor planteaba, que era como está en el libro. Es decir, acá es como que la cinta esa de Hall está como horizontal, como si fuera la tapa de una mesa. ¿Sí? Algo así. Bien. Algo así, ¿sí? En el cual yo tengo una dirección Y, tengo una dirección X, y tengo Z. Bien, la corriente circula así. Yo tengo en la región un campo magnético arriba. Y me dice el problema, a ver, de acuerdo a la teoría del efecto Hall, cuál es la síntesis de la expresión final de la fórmula que me está dando todo el fenómeno del efecto Hall? Me dice que el negativo de n por q es igual a B por J sobre el campo. ¿Sí? Tomando en cuenta que estos parámetros están siempre en un modelo ideal de efecto Hall, siempre normalizados. Es decir, el campo, el vector campo y el vector J están a 90 grados, y a 90 grados del vector, está todo a 90 grados, ¿sí? Está todo a 90 grados. Estos serían módulos de campo magnético, de densidad de corriente y de campo eléctrico. Ahora, si el campo tiene dirección positiva,
el vector J tiene dirección positiva y me dice el problema que la FEM de Hall, con el borde que está en la región de Z negativo, es el de mayor potencial. Vale decir, me está diciendo que acá, en esta parte de la pastilla, de la cinta de Hall, se acumula un potencial mayor que en el otro extremo. ¿Sí? Les muestro que el dibujito que muestra el práctico está al revés del dibujito que muestra el libro, en donde esto está en una posición así. ¿Sí? El campo magnético también está atravesando la pastilla de esta manera, pero acá todo esto ha sido dado vuelta y ha sido colocado de esta otra forma, pero es lo mismo. Bien, entonces, quiere decir que si el potencial mayor está del lado de las zetas negativas, el campo eléctrico se está dando en sentido positivo del sistema coordenado. Entonces quiere decir que si esto está en el sentido de la Y positiva, esto está en el sentido de la X positiva, esto está en el sentido de la Z positiva, todo esto es positivo, y para que esto sea positivo, entonces el signo de la carga, evidentemente, deberá ser negativo. Vale decir, como en el más común de los casos, lo que se está moviendo, el portador de carga que se está moviendo a lo largo de la cinta, son electrones. ¿Sí? Bien. Me pide el problema que yo, encuentre el signo, ya está, negativo, y cuál es la concentración de los portadores de carga. ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? Bueno, lo tengo que despejar de acá. ¿Cuánto vale N? Ya cuando empiezo a despejar N, puedo manejarme todo en valores absolutos. Vale decir, yo tenía acá B, J, y acá voy a poner el Q, que pasó dividiendo por el campo, ¿sí? Y ya Q la tomo en valor absoluto, pero voy a tomar el número de portadores, la concentración de portadores, que es un número de portadores o de electrones libres por unidad de volumen, por metro cúbico. El campo eléctrico, ¿qué es lo que es? El campo magnético, perdón, es un valor B. ¿Qué es lo que es J? J es la corriente sobre el área. ¿Qué área? El área transversal. El área transversal sería esta. El área transversal por donde está atravesando la corriente. Siempre J tiene que ver con ese área, suponiendo que la corriente está pasando así. Bien, ¿cuánto vale ese área transversal? Bueno, a ver, esto... podemos ponerle a esto espesor E, pongámosle E de espesor, y esto pongámosle A, de ancho. ¿Sí? A. Bien, entonces, el área involucrada va a ser E por A. Para no poner los numeritos que aparecen en el problema, después ustedes le ponen todos los valores reales, ¿sí? Entonces, E por A me da el área de sección que me define la densidad de corriente. Bien, abajo ¿qué tengo? Tengo el valor de la carga del electrón y tengo el campo eléctrico. El campo eléctrico, recordemos que en un caso como este se puede medir por la diferencia de potencial, que se llama FEM de Hall, justamente la diferencia de potencial de Hall, que es dato del problema, 0,8 voltios, pero no es campo. Entonces, el campo es diferencia de potencial dividido la distancia. Es decir, diferencia de potencial, pongámosle B en voltios, dividido la distancia que genera el campo, que es
A. Bien, ahí tengo todo para poder despejar la concentración de portadores. Inclusive fíjense que este A de acá se puede alcanzar a conectar. En definitiva me queda independiente de la anchura A. Me queda así en función del espesor de la placa. Entonces, tengo el campo magnético, tengo la corriente, tengo el valor de la carga y tengo la diferencia de potencial de Hall, o el FEM de Hall. Puedo calcular la concentración de portadores, ¿sí? Esa concentración de portadores da, lo tengo acá, 1,17 por 10 a la 22, ¿sí? Una concentración no muy grande, o sea, esta es la cantidad de cargas por metro cúbico, ¿sí? Esto es un número por metro cúbico de material. Y el ejercicio me hablaba que era una cinta de silicio. El silicio es un semiconductor. Un semiconductor tiene una concentración de portadores que no es grande ni es chica, porque es un semiconductor. Y como el silicio en general es un semiconductor que se lo dopa, es el término que se usa, para formar justamente elementos conductores que sirvan para armar transistores o elementos de electrónica. El silicio y el germanio son dos semiconductores que con impurezas metidas en su estructura cristalina permite manejar el tema de la concentración de portadores, ¿sí? Bien. Ahora, este sería el inciso A. ¿Cuál sería el inciso B? El inciso B me estaría diciendo, me pregunta, si se reemplaza por una cinta de cobre, ¿sí? Fíjense, la cinta de cobre me da el N. ¿Cuánto vale el N? Me dice 8,5 por 10 a la 28. 1 sobre metro cúbico. Fíjense que hay una diferencia de 6 en el orden de magnitud. El cobre tiene una mucho mayor cantidad de portadores que el semiconductor silicio para este ejercicio. Bien, entonces, si en vez de esta cinta, en la misma condición del problema, yo saco esta cinta de silicio que tiene esa concentración y pongo una cinta de cobre que tiene una concentración mayor, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto vale la FEM de Hall? ¿Cuánto vale la FEM de Hall? Entonces, de toda esta expresión, ¿qué tengo que hacer? Despejar B. Despejar B. Entonces, a ver, si yo despejo B de acá, B lo paso multiplicando, me va a quedar B por I sobre E. Acá tengo Q, el valor absoluto, y pongo el N. Y pongo el N. Bien, saco la cuenta, y esto me da 1,1 por 10 a la menos 7 voltios. Es decir, esto me está diciendo que si yo uso cobre para trabajar el efecto Hall, no me sirve el cobre, porque no tengo ningún voltímetro que me permita medir un voltio tan chiquitito. No puedo, es muy chiquito, eso no se puede medir. Es más, el ruido eléctrico de lo que, digamos, de toda conexión eléctrica que haya en un laboratorio, de toda contaminación eléctrica que se induce en las líneas, eso ya se va a ver después, genera potenciales mayores que esto. Por lo tanto, si esta es la FEM de Hall, estaría totalmente tapada por ruido eléctrico. O sea, es imposible de medir. Quiere decir que el cobre no sirve para jugar con el efecto Hall. El efecto Hall requiere que el N sea chiquito o relativamente chico. ¿Por qué? Porque con un N chico tengo una FEM de Hall relativamente grande que la puedo medir. Si pongo un voltímetro acá, 0,8 voltios, lo puedo medir. Pero esto no lo puedo medir. ¿Para qué se usa el efecto Hall?
el efecto Hall se usa para varias cosas, pero fundamentalmente se usa para poder despejar de toda esta expresión la magnitud del campo magnético. Entonces, si yo conozco el material, porque conozco N y conozco Q, y pongo un voltímetro, y pongo un amperímetro, entonces puedo despejar el valor del campo magnético. Pero el amperímetro lo pongo para medir una corriente que yo hago circular. Por lo tanto, yo puedo poner una corriente medible. Pero la tensión que mido con el voltímetro es la tensión que genera Hall. Y si la tensión que genera Hall es tan chiquita como esta, no la puedo medir. Para poderla medir necesito un material semiconductor de una menor concentración de portadores, cosa que la tensión medible sea medible con un voltímetro. Entonces yo de ahí sí pueda, por ejemplo, valerme de esto para saber cuántos Tesla vale un campo magnético. Bien, ese sería el problema y ahí terminaría la clase de hoy práctica. ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Trabajen con los ejercicios que quedan por resolverse. Cualquier cosita el lunes, en la mañana, a las 9. Bueno. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe, buenas tardes. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao.